Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos acompañen hoy en una tarde inclemente y complicada. Pero bueno, acá estamos. Como siempre, San Telmo Art Group, que es esa agrupación que nosotros fundamos hace 2 años para humanizar más el mundo a través del arte, agradece a Uces Arte que nos brinda su casa con absoluta generosidad. Estamos en familia. Todos los eventos que hemos hecho no es el primero. Recordemos el año pasado ese hermosísimo encuentro que tuvimos con el querido arquitecto José María Peña y Eduardo Vázquez sobre el barrio de Recoleta. Fue la última charla que dio el arquitecto y fue hermosísima. Así que, continuando esa especie de legado que nos ha dejado, nosotros recordamos siempre que él decía: nuestra casa, nuestro barrio y nuestra ciudad. Si no sentimos nuestra casa como propia, es imposible que sintamos la ciudad como propia. Siguiendo en esa línea, este año hemos decidido tocar un tema que es muy interesante, que es arte, arquitectura religiosa y patrimonio. ¿Por qué nosotros tomamos esos 3 aspectos? ¿Qué los une? Porque San Telmo Art Group tiene que hacer siempre cosas relacionadas con arte, ese es el objetivo. Si nosotros pensamos en el arte así en frío, sabemos que el arte trasciende el tiempo. Las obras sobreviven a los propios creadores y artistas, muchísimos años después, hasta que el tiempo, por propia evolución, las destruya o las mantenga. ¿Por qué elegimos arquitectura religiosa? Porque de una u otra forma la arquitectura religiosa crea hábitats donde las distintas creencias del mundo, sea la religión que sea, tiene su casa y también habla de una trascendencia, de algo que va más allá. También supera al tiempo, esas casas especiales. ¿Y por qué hablamos de patrimonio? Porque el patrimonio en última instancia es hacia la forma de ser de una comunidad y al escenario donde vive. Nosotros somos argentinos por X características y porque nuestro escenario también es especial. Y nos diferenciamos de otros por esas razones. Entonces, fíjense que los 3 puntos tienen algo que va más allá del hoy. En el mundo muy complicado en que vivimos, tenemos mucha necesidad de pensar un poquito más allá, en todo. Pensamos que el arte es un buen vehículo. Por eso este es un encuentro donde nosotros, como primera instancia, que tenemos como lema que no somos ni esclavos ni vivos, sino artistas caminando. En este camino, hoy compartimos un rato del camino con todos ustedes. El souvenir que les obsequiamos son de obras originales o de reproducciones de obras originales que ya los artistas no tienen en su poder. Pero fue una invitación y salió muy generosamente. Así que nosotros agradecemos a todos los artistas de San Telmo Art Group. Yo los voy a nombrar porque cuando uno da de corazón también hay que agradecer de corazón. Tenemos, por ejemplo, obras de Daniel Bersi, de Marita Enriori, de Rosa Prieto, de Américo de Piñera, de Miriam Suárez, de Mónica Hieracitano, Marta Jutorán, Mercedes Puñet, Mari Leis, Graciela Emanueli, Susana La Pastoresa, Teddy Robson, Jessica Sánchez y la que les habla. Pueden ponerlo de souvenir en donde quieran, en un portarretrato, en su biblioteca, recordando este momento. No puedo dejar de agradecer al director de Uces Artes, Osvaldo Sorgetti, que siempre está incondicional y por razones de fuerza mayor hoy no nos acompaña. También la asistente principal de Uces Artes, que es Adriana Cerrotti, que tiene siempre el corazón y todas las posibilidades abiertas para que hagamos cosas. Y tenemos también gente del equipo de Uces Artes. En sonido están Matías Puyol y Gabriel Cosentino, que han hecho todo este aparataje. Y también María Vázquez, que ayuda en todo lo que sea la infraestructura. O sea, yo creo que esto es importante. Los encuentros tienen, modestamente es lo que pienso, tienen que dejarnos más preguntas que respuestas.
porque las respuestas hoy las tenemos. Apretamos un botón, tenemos la respuesta y tenemos la mala costumbre de no cuestionar nada. Es palabra santa. De un encuentro de pensamiento sobre estos temas hay que llevarse preguntas adentro, porque es la única forma en que nosotros vinimos de una manera y nos vamos a ir mejor de acá. Para el año que viene pensamos continuar el encuentro, invitar a representantes de otras confesiones, y creo que va a tener una muy buena repercusión. Les vamos a avisar, por ahí lo hacemos acá, ojalá, o lo hacemos en otro lado, no importa, yo me tiro a hacerlo acá, porque estamos como muy cómodos y muy agradecidos. Así que yo les voy a dar la palabra a las tres personalidades. Digo personalidades porque personalidad es aquel que hace mucho que trabaja y se identifica con una causa y con una línea de trabajo. En este caso tenemos un representante de la Iglesia Católica, que es Monseñor Luis Alberto Fernández, que es obispo de Rafaela. Estudió liturgia en la UCA y también liturgia en la Facultad Católica de Barcelona. Es profesor en liturgia en seminarios de Luján y de catequesis en el profesorado de Lomas de Zamora y Mercedes. Fue obispo auxiliar de Buenos Aires del 2009 hasta el 2013 y lo nombraron obispo titular. El Papa actual lo nombró obispo titular de Rafaela, Santa Fe, en el año 2013. Luis nos va a acompañar con su sencillez y con su simpatía habitual. Eduardo Vázquez, que es ya conocido nuestro, integró la comisión que creó y legisló sobre el primer casco histórico de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Fue director del Museo de la Ciudad desde el 2005 hasta el 2013 y es miembro del Instituto de Estudios Históricos de las Manzanas de las Luces. Fue el que le sucedió al arquitecto Peña al frente del Museo de la Ciudad. Y Diego Videla Gutiérrez, arquitecto, también fue escenógrafo en el Teatro Colón, trabajó como investigador en el Museo de la Ciudad, también en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, donde está actualmente todavía. Los tres son apasionados en lo que hacen, y lo que necesitamos es gente apasionada en lo que hace. Así que les voy a dejar la palabra, están en muy buenas manos, y vamos a hacer una charla muy informal. Entre ellos mismos no saben quién va a hablar primero y quién va a hablar después, porque estamos en un grupo de amigos. Al final si nos queda tiempo, vamos a dar pie para alguna pregunta que les pueda interesar. Pero además está a decir que les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este momento. Así que, Bueno, comienzo yo porque soy el que menos sabe de esto. Unido al agradecimiento de esta invitación, que creo que es más familiar por la cercanía a Gloria Audo y su taller, no dudo que el arte en sus diversas manifestaciones me ha llamado con el asombro a descubrir y a vincularme a algo que no sabría bien expresarlo, pero que ha dejado con sus encuentros un dejo de sentirme bien, abrirme a lo más profundo de mis sentimientos y a encontrarme con algunas respuestas del sentido de la vida que no los hallaba en otros vivires de lo humano, y que luego, con mi elección religiosa, se fueron comuniendo, armonizando, y que pueden resumirse con la palabra belleza, ganas y deseos de vivir, y como querer permanecer en ese lugar, como si existiera algo, alguien que es para siempre, colmando mi ser, ayudándome a vivir, identificándome con los artistas, quienes, en diferentes planos, expresan un sentido muy cercano a lo religioso, contribuyendo a abrirse a algo que los trasciende, superando las banalidades de la vida
Por eso dije que sí a esta invitación, a este momento. Y para que no se desilusionen desde el principio, no voy a hablar del patrimonio religioso ni de las obras de arte, que esta ciudad tiene mucho. Luego lo harán con autoridad Eduardo, Diego, especialistas que saben. Yo, como muchos de ustedes, solo aportaré desde mi religiosidad cristiana la cercanía con el arte, la belleza, que es capaz de ponerte frente a lo invisible, que solo capta el corazón de lo trascendente y sobrenatural, sin tener que recurrir a fuerzas ocultas, sino desde la sencillez y claridad de la realidad de todos los días, que abre y devela el misterio del hombre, posibilitando el acercamiento al misterio de Dios. En la visión del cristianismo, el arte ha significado encontrarse con la misma presencia de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Se lo relaciona con el alumbramiento, dar a luz, llevar a luz, salir de las sombras de la noche. La realización, el trabajo del artista es un acto creador, es como sacar de la nada, dar existencia. Por eso el arte no surge del acostumbramiento, ni de lo hecho en serio. No es un mero tecnicismo o repetición. No busca la eficacia de satisfacer lo que en el momento es más buscado, sino que la obra de arte es algo original, único, parte de la mente creadora del artista, de su intuición, y el artista es consciente que la obra acabada ya no le pertenece. Es algo libre que al tomar vida busca algo más allá. Es como la vida de su hacedor. La obra pide llegar a ser, aparecer, tan identificado a lo humano como una libertad que va tomando su identidad, tan parecido al que la creó, que andará por la vida como algo único, irrepetible y hasta capaz de fecundar el amor, provocando el asombro, dejando en silencio, abriendo a la interioridad, posibilitando así crecer a la misma humanidad. La obra de arte, como la persona humana, busca no solo el mero reconocimiento, sino que fundamentalmente invita a ser interpelada en una relación que lleve al que está frente a ella a cuestionar la calidad de su mirada sobre la vida, sobre el sentido de la existencia y la realidad del mundo. Esta es la lucha artística, así como para el hebreo, el musulmán o el cristiano, fue la lucha de los profetas, quienes recibían una misión, un llamado más fuerte que la misma vida, y al que había que serle fiel, aunque pareciera imposible por la fragilidad de la historia, pero tenían en su mente, en su corazón, en sus manos y frente a sí mismos, alguien que los envolvía y superaba, y no les quedaba más que gritarlo, como si se jugara en eso el futuro, la permanencia de la vida, de lo humano. Por eso muchos sabios, desde la antigüedad, hablaron de la belleza como un esplendor de la verdad sobre la vida, de la existencia humana, sobre el mundo, sobre Dios. La Iglesia desde sus orígenes vinculó lo religioso al arte. Las catacumbas hoy hablan en pinturas de los primeros cristianos que quedaron grabadas para siempre. La manera de rezar con los brazos extendidos y mirando al oriente en pleno Imperio Romano. Otra llamativa relación estrecha entre arte y religión son los caminos por lo que pasa una obra de arte.
como la misma vida humana, que saliendo de momentos oscuros y deseando llegar a la luz, valorándola siempre algo mejor que las sombras, como si se fueran aumento de vida hacia la plenitud, surgiendo de la nada. En los evangelios se habla metafóricamente del paso de las tinieblas a la luz, como una conversión de las tinieblas de la noche a lo más pleno de la luz del mediodía. Es cierto que esto es también para todo trabajo humano, que también es un arte a su modo, ya que el esfuerzo de toda mujer y hombre contribuye con que el trabajo progrese, mejorando su vida y la de la humanidad. Pero en el artista, al realizar la obra, lo ubica frente a sí mismo, a la realidad y al mundo, de un modo distinto y hasta enfrentándolo, a tener en sus manos lo desconocido. El misterio como una fuerza interior está más allá de uno mismo. Es como una lucha donde se juegan la capacidad creadora, la prudencia existencial, el fuego de armonizar y dar curso a la diversidad de impulsos y llamados de la vida. El artista escucha la voz de su verdad y de una verdad que resuena en él con la esperanza de una obra posible, solicitando entre ambos una unión nupcial. La obra de arte expresa lo que el artista siente sobre la realidad, se hace intérprete del sentir humano, de lo que vive y siente la gente, su cultura, su pueblo, conjugándolo todo con sus vivencias y aspiraciones personales, expresando algo subjetivo con la mayor sinceridad a lo escuchado, venido desde ámbitos diversos. La obra de arte es la síntesis lograda después de la lucha interior que apacigua, ordena y se hace esplendor de la verdad. Y si bien a veces todo puede comenzar por un azar que ha abierto el deseo, pero que luego se sumerge en las otras capas más profundas de la interioridad. Para los creyentes son como esas noches oscuras que pasan los santos hasta alcanzar la mística unión de la presencia misma con lo divino, con lo bello. Hoy ya no se distingue el arte religioso del arte profano, y el arte y la belleza todos reconocemos como camino que ayudan a encontrarse más con uno mismo, que posibilita y abre a la trascendencia, superando lo inmanente, contribuyendo a no quedar esclavos de la vanidad, de tanto vacío y superficialidad o grietas que separan a los pueblos y a la misma humanidad. Te ayuda el arte a volver desde lo simple, claro y bello, a recuperar el sentido de la realidad, no poniendo la última palabra en lo maravilloso de la magia, pero técnica al fin, o en un ilusionismo o espiritualismo intimista que te encierra y enferma, sino en lo verdaderamente humano y bello de la vida, que te abre a lo trascendente y comunión con lo divino para el creyente. Te permite soñar porque siempre te remite al misterio, te pone ante lo fascinante y tremendum, pero sin quitarte la libertad, y dejando los miedos te devuelve la fe en uno mismo, en las personas, en las cosas, abriéndote a las preguntas trascendentales de la existencia humana sobre el principio y el fin. Te inclina hacia el gran río donde muchos han cruzado
como aquel mar rojo hacia la tierra prometida, donde mana leche y miel, como dicen los salmos, para gozar con esperanza de días más transparentes, puros y limpios, de una realidad que está más allá de vos mismo, y quieres pisar con pies descalzos como Moisés, para no interrumpir su experiencia, porque es gratuito. Llevados por la misma belleza, estás ante lo sagrado. Por eso la experiencia estética y la expresión artística, como gozo de riqueza única que no te lo da ningún poder humano. El arte es el lenguaje que puede apuntar al centro, al núcleo del corazón humano, ayudándote a comprender el sentido de la existencia, posibilitando atender puentes, colmando las ganas de vivir con paz y alegría los anhelos humanos. Al estar muy unidos arte y sentido religioso, ya que ambos buscan acercar a la mujer y al hombre hacia una plenitud y un amor que es salvador. El arte profano nos habla de trascendencia, de encuentro con el misterio, de un espíritu que te cubre y supera, cubre y realiza la obra por medio del artista que se siente trascendido. El arte sacro es eminentemente humano, no te despoja de la humanidad, ni te hace huir del mundo, te hace ser consciente que lo más bello y hermoso también se encuentra en lo verdaderamente humano. Para los cristianos, la realidad de Cristo, quien une en él la naturaleza humana y divina, es algo hermoso y bello, que la realiza y que se puede convivir. En este sentido, el arte es una de las mayores expresiones, sin enfrentamientos o creando distancias, donde lo invisible se hace visible en la obra de arte y en la persona del artista. Dos mundos que durante siglos vivieron como paralelos, que bueno en estos tiempos puedan darse una mano y caminar como esta noche juntos. Es el deseo de los últimos papas, como Pablo VI, y el pedido a los artistas que ayuden a la Iglesia. En este camino de la unidad, nos decía el escritor Sábato, un Dios remoto, pero oculto en algún lugar. El pintor ruso Vasily Kandinsky decía que el artista no puede estar encarcelado en lo meramente exterior, ya que obedece a una ley interior. El espíritu es el que legitima los trazos del lienzo, y el teólogo calvinista Karl Barth expresa acerca de la música de Mozart: en su música ha hecho audible lo que al final de los tiempos veremos, es decir, la síntesis de todas las cosas en su ordenación final. Para concluir, y dejando lugar a quienes continúan este debate, Eduardo, Diego, deseo expresarles dos pensamientos que me ayudan a comprender el sentido de la vida desde la fe recibida y desde lo cotidiano de cada día. El primero se refiere al sentido del dolor, el sufrimiento y la angustia que conlleva la vida, recordando en el decir de Teresa de Calcuta: el misterio más grande de la vida es la muerte. Para nuestro tema, como si se contradijera con lo que venimos diciendo,
con la estética, con la belleza, de lo que es para siempre y nos trasciende y está más allá de nosotros mismos, en la cercanía del misterio, donde se plasma lo hermoso, lo claro, lo distinto, lo que es luminoso y lleno de vida. ¿Acaso no se contrapone con las guerras, el dolor de tantos inmigrantes sin horizontes, los niños sin futuro, la tristeza de tantos pobres, de gente sin techo ni trabajo, de un mundo que pareciera para unos pocos, de la vida tan frágil, donde no se encuentran respuestas a preguntas que ya ni se quieren hacer, y a tristeza y llanto de hijos huérfanos con padres vivos? Y es desde aquí que les quiero hablar del arte. Es una esperanza y confianza que despierta una vida nueva y plena, que descubro también en la piedad popular, en el vivir y sentir de mucha gente, en la paciencia de esta Buenos Aires cosmopolita, que descubre parte de su identidad en el tango, tristeza, melancolía y añoranzas, ausencias que están más presentes que nunca y olvidos que vuelven siempre a la memoria, y una música que traspasa el corazón, donde los barrios donde naciste fueron esa síntesis de la vida que no querés olvidar y siempre estás volviendo. Una piedad popular que encuentra que en los templos y en sus imágenes religiosas del Cristo paciente y del crucificado, o en la dolorosa traspasada por la espada, o en el beaterío venido del norte, pero que ha santificado a esta gran ciudad, peregrinaciones de multitudes que caminan hacia los santuarios, es decir, que caminan como el arte, no bajan los brazos, no se cansan ni desaniman, y en las imágenes de sus santos, que tocan porque están ante una presencia, se descubren que los deslumbra, y recuperando la alegría, sintiéndose pueblo, patria de hermanos, y en el crucificado se terminan llenando de vida con lo más horrible y feo, que ya ni hasta merece llamarse humano, y la gente lo une al dolor y sufrimiento de su vida, encontrando en ese arte el sentido más profundo de lo misericordioso, descubriendo el extremo a que puede llegar el amor cuando es verdadero y en serio, a qué plenitud de vida es la entrega entonces, si lo más misterioso se revela en plenitud a través de lo más frágil y muerto, porque no habla solo de realidades claras y distintas, sino que fundamentalmente te habla de amor y misericordia como plenitud de la obra de arte humana, y esto cuánto nos ayuda el arte a vivirlo. Y en segundo lugar, que sigue esta visión en clave de esperanza, que se opone a una visión pesimista y siempre embroncada como modo de vida, porque no hace a nuestra identidad. Cuando mucho se habló de la muerte de Dios, qué bien vino esa visión pastoral de esta urbana Buenos Aires, de que Dios vive en la ciudad, cuando muchos ya se creían que Dios se había ido, huido y hasta muerto, y así lo vivían, que en esta visión de presencia de lo divino en medio de la historia es que la Iglesia convoca, siempre llama a los artistas a que se sientan parte importante en esta tarea de ayudar a que lo divino y misterioso no deje de seguir asombrando a la gente, sintiéndose los artistas desde el llamado y su vocación a seguir siendo conscientes de la hermosa tarea de seguir recreando este mundo,
de poder trabajar juntos, respetando toda diversidad, pero cada uno aportando ese genio que es único y que llevan adentro para el servicio y vida plena que contribuye en lo bello y pleno al bien común. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Porque nuestra tarea es que después de estar en la realidad, tenemos que bajar a la realidad, pero no se contrapone lo que usted ha dicho con la realidad, porque ese fundamento tan espiritual que usted volcó sobre el arte y sobre lo que es el espíritu religioso de la gente, tiene que tener una concreción material, que es la que hicieron los hombres. Y si en ese espíritu que usted citó, ese espíritu religioso tan profundo que usted citó, la materialidad de todo lo que es la religión no existiría, porque es decir, los artistas que han volcado hacia la arquitectura, hacia el arte religioso, supongo que incluso aquellos que no fueran creyentes, en el fondo lo eran, porque no se puede volcar una espiritualidad tan profunda sin sentirla interiormente, ¿no? Y a veces sin darse cuenta de eso. Esa es un poco la historia que nosotros vamos a contar de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad, fue una ciudad que a nosotros nos parece eterna, pero que es una ciudad nueva. Nosotros hemos recién festejado 200 años de nuestra independencia y 400 y algo de que somos un país habitado organizadamente. Esa situación a nosotros nos pone en una disyuntiva bastante complicada, porque por un lado nos sentimos orgullosos de ser argentinos y por otro lado tenemos muy poca historia para corroborarlo. Por eso es importante el patrimonio, porque el patrimonio es ese ancla, esa raíz que nos une a esa historia, que tenemos que profundizar para que, si la humanidad sigue existiendo por miles de años, tenga un fundamento de recuerdo, porque si todo desaparece es como una especie de amnesia generalizada y nos va a pasar como los pueblos que se han perdido por distintas situaciones. Entonces hay que estar años luchando para descubrir lo mínimo de esa civilización. Por eso los que trabajamos en la preservación luchamos tanto por eso. Así que vamos a empezar un poco a hablar sobre el tema de esta charla de hoy. La religión, es decir, el cristianismo y la religión católica en este caso llegó a esta región cuando por primera vez vinieron los españoles con Mendoza. Con Mendoza vinieron alrededor de 15 sacerdotes. Y en esa época, en 1536, se sabe que hay un sacerdote, el padre Lescano, que fue el que dio la primera misa en esta parte del continente. Lamentablemente, esa situación de prefundación, que tampoco fue una fundación, desapareció y hubo que esperar 44 años más para que una fundación verdadera se consolidara, que fue cuando vino Garay. Y ahí Garay estableció, definió como lo establecían las leyes de India. Todo imperio tenía, digamos, unas improntas muy fuertes para poder llevar el imperio a donde fuera. Entonces traían con esas leyes de India cómo fundar una ciudad. Una de las cosas principales para la fundación de una ciudad era crear una plaza mayor en la que estuvieran representados los tres poderes: el poder civil, el poder militar y el poder religioso, que era la catedral. La catedral metropolitana, al igual que las iglesias que Garay distribuyó las tierras, entre los cuales estaban las congregaciones religiosas que llegaron o iban a llegar a Buenos Aires.
La catedral, como esas iglesias primitivas, tuvieron una suerte muy diversa, porque Buenos Aires, lo que fue después Buenos Aires, era un lugar donde no había prácticamente nada. No había ni piedra, ni madera, lo único que había era barro y paja. Por lo tanto, lo que se pudo hacer era choza, porque otra cosa no era, hasta que a través de los años, casi 100 años, recién empezaron las verdaderas construcciones más normales, digamos, por llamarlo de alguna manera. La catedral, aunque a ustedes les parezca mentira, tuvo como 6 catedrales, porque las hacían y se caían. Recién en el 1752 se consolidó, ya estaba consolidada un edificio para la catedral, pero en ese año la catedral se vino abajo, se cayó, por suerte fue en un horario donde no había nadie, y solo quedó la fachada. Era una fachada que había construido un sacerdote jesuita que se llamaba Andrés Blanchi. Andrés Blanchi era un italiano que había nacido en 1675 y que estudió arquitectura y se recibió de arquitecto. Y a los 41 años entró a la orden franciscana. Entonces, y lo mandaron acá. Ustedes pónganse en la mente, imagínense lo que habrá sido para un arquitecto italiano, que incluso algunos investigadores piensan o creen que trabajó en las obras de San Pedro, es decir, en plena época donde Roma era el emporio de la arquitectura, no solo religiosa, sino urbanística, donde hacía poco se habían muerto los 2 grandes arquitectos de esa época, que eran Borromini y Bernini, y de golpe dejó todo eso para venir acá, a una ciudad donde no había nada, donde el único horizonte era la nada para un lado y el río para el otro, y empezó a trabajar siendo un hombre joven, y prácticamente él y otros jesuitas y otros religiosos construyeron las iglesias de Buenos Aires. Lo que ustedes están viendo ahora en la imagen es un plano que se rehizo, es un plano de 1769, pero que se rehizo años más tarde. Y muestra lo que era la ciudad de Buenos Aires y cómo los barrios se dividían o se nombraban por las parroquias. Ustedes pueden ver como el principal barrio era el barrio donde se había fundado la ciudad, que era alrededor de la Plaza Mayor. La catedral, el barrio que quedaba hacia el sur se llamaba Catedral al Sur, y el que estaba hacia el norte, la Catedral al Norte, o si no, San Nicolás. Y durante muchos años los barrios tuvieron esa nomenclatura. Todavía hay barrios que se llaman San Nicolás, San Telmo, Montserrat. Y no solo los barrios tenían el nombre religioso, sino que ustedes fíjense que las calles también tenían ese nombre. Bueno, sí, la nomenclatura de la calle va cambiando a lo largo de las épocas. En algún momento son, digamos, nombres de santos: Santa Clara, San Pedro, bueno, las diferentes, todos los del santoral. En otra época cambian después de la independencia y ya no son nombres religiosos, como Universidad, Independencia, etcétera, etcétera. Yo lo que quería notar es que los nombres de las parroquias se mantienen a lo largo de los años, e inclusive cuando se empieza a votar por primera vez en Buenos Aires, se votaba en los atrios de las iglesias y estaban divididos los votantes de acuerdo a la parroquia en la que vivían. Entonces, los de Catedral al Norte tenían que ir a votar a Catedral, los del Socorro al Socorro, etcétera, etcétera, de esa manera. Claro, además, las parroquias en esa época, hasta mucho tiempo, tenían una función social muy fuerte, porque se anotaban los nacimientos, los casamientos y las defunciones. Hasta que existe el registro civil. Claro, hasta que exista el registro civil. Que el registro civil, que está acá cerca, tiene guardados ahora todos esos registros parroquiales que están en el registro civil, porque además son una fuente de información increíble. Este plano, que es posterior al que mostramos recién, yo no sé la fecha de este plano, pero
si ustedes ven, en la Plaza de Mayo está ya la Recoba en el medio, o sea que es posterior a 1800, claro. Y ahí están ya marcadas todas las iglesias en el reparto que había hecho Garay, la cesión de terrenos que había hecho Garay a las congregaciones religiosas. Te agregaría que inclusive está el resto de la primera iglesia jesuita que ha quedado en la Plaza de Mayo. Claro, ahí está, sí. Porque los jesuitas primero vinieron a Buenos Aires en 1606 y su primer alojamiento fue al costado de la Casa de Gobierno sobre la calle Balcarce. Y empezamos con la catedral. Como dije recién, la catedral en el año 1752 se cayó y quedó durante 26 años. La catedral fue nada más que una fachada. Atrás no había nada, se había derrumbado. 26 años, ¿no? Como un telón que tapaba las ruinas de la catedral que se había caído. Entonces le encargaron a otro, en el año 1758, le encargaron a un arquitecto también italiano, que se llamaba Antonio Masella, que hiciera un proyecto para una nueva catedral. Se hizo el proyecto con un frente muy característico de la época, que nunca se hizo. Entonces, como la planta del proyecto de Masella no se correspondía con la fachada que había quedado antes, y se demolió, y durante 44 años la catedral no tuvo fachada, sino un edificio que se iba construyendo sin fachada y tapiado. De esa catedral, digamos, ya terminada, es decir, recién hubo que esperar hasta el año 1822 que otro arquitecto, un arquitecto que era francés, que había venido a instancia de Rivadavia con otros profesionales. En esa época Buenos Aires tuvo un impulso renovador muy grande, entonces le encargaron a este arquitecto que hiciera un frente. Es el frente que vemos hoy, que es un frente neoclásico, era la moda que estaba en esa época. Y que responde al anticlericalismo de Rivadavia. Claro, y que responde al anticlericalismo de Rivadavia. Que se dice que Rivadavia yo no sé si, no me acuerdo exactamente, si lo vio o vio los planos, los dibujos de la Madeleine de París. Entonces quiso eso y le hicieron eso. Como el arquitecto que lo hizo también era un francés, evidentemente se correspondía con esa idea de la arquitectura, ¿no? Fíjense en el piso, porque la catedral en las sucesivas reformas fue cambiando no la estructura de la catedral, la última que se hizo, sino cada periodo histórico tenía su idea de cómo tenía que ser la catedral, como el resto de los edificios religiosos que ustedes van a ver también que cambiaron con el tiempo. En este caso, fíjense, por ejemplo, el piso, las arañas colgantes, la poca ornamentación que tienen las paredes, todavía tienen el concepto colonial de 1758, de cuando era el proyecto Masella. Claro, que sea, digamos, las paredes blancas y los retablos dorados resaltaban sobre el blanco, sin pintura, sin falso mármol pintado, y con un piso muy sencillo de ladrillo. Además, si ustedes han ido a la catedral o cualquier iglesia de Buenos Aires o de donde sea, vieron la profusión de bancos para que la gente se siente. Entonces fíjense que prácticamente no hay bancos. Lo que ustedes ven es la nave central de la catedral. Lo que se ve al fondo es el retablo, que ahora lo van a ver en mejor detalle. Es un retablo que hizo un ebanista o carpintero español que se llamaba Isidro Lorea. Esta imagen es un cuadro de la época de Rosista, de 1842, que lo pintó un pintor que se llamaba Montboisin, que vino a Chile y a Buenos Aires, a la Argentina, y le encargaban cuadros, pinturas. Entonces, una de las pinturas que hizo, comúnmente se la conoce por La porteña en el templo, pero en realidad es el retrato de
Lastra, el retrato de Rosa Lastra. Y es muy interesante este retrato por varias cosas. Primero porque muestra cómo, lo que decíamos recién, ¿no? Cómo la iglesia no tenía banco, por lo tanto las mujeres, las que iban a misa, sobre todo las mujeres, no los hombres, se llevaban un tapete, una alfombra donde sentarse, reclinarse para oír la misa. A la primera misa de la mañana temprano iba la clase más popular, no las señoras de las familias más acomodadas. Esas se reservaban la misa del mediodía. Y fíjense que iban acompañadas, en este caso está dibujado, pintado por el sirviente, el negrito, vestido perfecto para la ocasión, porque para representar el poder que tenía el prestigio de la familia. Y era el que, terminada la misa, por supuesto parado, el chico dibujado, ¿no? Terminaba la misa, enrollaba la alfombrita y la llevaba acompañando a la mujer, no solo por llevar la alfombra, sino porque las mujeres no podían salir solas no iban nunca a ningún lado. Acá está el interior de la catedral ahora, con las distintas modificaciones que tuvo a través del tiempo. Fíjense ya la apariencia más, entre comillas, ornamentada o pomposa que se le dio a la catedral. Ya aparecen las pinturas doradas, y los bancos, a pesar de que el mobiliario ya es más grande, es decir, más completo en la catedral. La importancia espacial que tiene la catedral hace que fíjense lo que es la escala de la humana de la gente, ¿no? Si le queda la escala humana de la señora que está caminando hacia el altar mayor. El altar mayor, como decía recién, fue hecho por este señor Isidro Lorea, que tiene una historia bastante particular, porque hizo prácticamente todos los altares mayores de las principales iglesias de su época. Este señor vivía en la calle Moreno, atrás de la iglesia de San Francisco, y cuando fue la segunda invasión inglesa, muchos de los enfrentamientos con los ingleses fue en esa zona. Acuérdense las balas de madera en Santo Domingo. Este señor Isidro Lorea lo mataron, en una batalla lo mataron, no porque estuviera batallando, sino porque le tocó. Como este señor tenía una propiedad en lo que es ahora el Congreso, que en esa época era un lugar lejano de la ciudad, la Plaza Lorea se llama en honor a este señor que hizo este retablo, que acá ustedes ven en detalle. Es un retablo, o sea, un altar mayor en realidad, hermosísimo, maravilloso, que después tiene todavía otra anécdota que es más cercana. Altar, la palabra altar viene del latín que quiere decir elevar, porque el sacerdote, perdón si meto la pata, hace la elevación en lo que es la mesa del sacrificio, en la transmutación de transmutaciones, ¿no? De la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. Lugar donde se ofrecen los sacrificios. Claro. Con la nueva, digamos, la reforma de la postconciliar, después del concilio, la mesa de sacrificio del altar se trasladó hacia el sacerdote ya oficia de frente, por lo cual hubo que incorporar un nuevo elemento de altar, que es el que en este caso es un hermosísimo altar de plata martillada, batida. Los altares por lo general tienen una construcción, si bien es libre, la construcción respeta como tres sectores que en los altares siempre es el mismo. Está el primer nivel, que es donde se hace el altar propiamente dicho, el oficio. Después un segundo nivel donde generalmente está el sagrario, ¿no? Ahora quedó en el retablo. Antes era ahí. Y después, claro, después el gran espacio que por las dimensiones de la iglesia era el más visto, por eso además era el más importante, el más grande, y estaba, digamos, la figura principal, por decirlo de alguna manera, de ese retablo. Perdón, está actualmente en un tambor giratorio, claro, que se puede llevar hacia atrás, y como en los camarines de las vírgenes de muchas iglesias,
privados a la nave principal. Y existe actualmente y puede girar. Sí, porque además, en una reforma, la catedral tuvo una reforma en los años 90 del siglo pasado, que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Monumentos. Y el arquitecto Poli, que es el hermano del actual arzobispo, estuvo a cargo de las obras, y cuando tuvieron que reformar restaurar este altar mayor, se dieron cuenta que el altar mayor en ese momento el altar mayor estaba pegado contra el muro testero de la catedral. Y lo corrieron y se dieron cuenta que Lorea lo había hecho para que circularan. Frente posterior. Claro, y tiene un frente posterior que creo que está ahora ya agregado, ¿no? Sí, lo que no se pudo armar está a color de Bordeaux, y las decoraciones que encontraron las ubicaron. Y una cosa que me gustaría agregar, la mesa del altar original fue trasladada en la época de Monseñor Aramburu, creo, a la iglesia de Cadacupé, que era la capilla del Colegio La Santa Unión en la calle Rivadavia. No sé si está todavía, pero fue destinada a ese lugar. ¿Ustedes se acuerdan que les dije que miraran el piso original? Bueno, en el 1903, creo, hubo otra reforma de la catedral, hubo otro ayornamiento de la catedral, y lo hizo un arquitecto también italiano que se llamaba Morra. Este señor, con muy buen criterio, porque ya el piso original no daba más, no se podía utilizar, hizo un cambio en el piso, y entonces trajo de Inglaterra, hizo construir en Inglaterra un piso de grés cerámico, que en esa época, en el principio del siglo XIX, del siglo XX, estaba muy de moda. Es decir, hay casas todavía de la época que tienen ese tipo de piso cerámico. Son baldositas, pedacitos de cerámica, que componen guardas que son lindísimas. El dibujo son las flores de la pasionaria. Es una planta autóctona que ustedes todos deben conocer, porque crece actualmente en cualquier jardín, cruza la General Paz, y en cualquier valla está, en cualquier alambrado, porque les gusta enroscarse en el alambrado, y que además es una planta autóctona porque se da mucho en la región, digamos, subtropical de América. En la Argentina, o en Buenos Aires sobre todo, hay una variedad de un fruto muy chico, y ustedes, con el que más se conoce ahora es el que se usa para repostería, ahora que en todos lados le meten en los postres le meten eso, que es el fruto de la pasión. Lo interesante de esta flor es porque evocaría los símbolos de la pasión, los clavos, La corona aparece los signos de los clavos, de la corona de espinas, pero siempre está esta flor. Claro, que realmente es muy lindo. A veces pasa desapercibido porque el piso uno a veces no lo ve, pero realmente es lindísimo. Bueno, ya pasamos a... les voy a decir otra cosa de la catedral. Que por ahí la gente mucho no lo sabe. El atrio de la catedral, es decir, en el frente está el gran tímpano que hizo Dubourdieu, que lo hizo en los años 60, que es el encuentro de Isaac con su hijo José, que un poco era para, digamos, se piensa que lo pusieron para estimular o recordar un poco la unión de los argentinos después de Caseros, ¿no? Y del problema que tenía Buenos Aires con la Confederación. Cuando uno sube las escalinatas de la catedral, en el atrio, en el medio de las columnas centrales, en el piso, hay un dibujado, es decir, el solado, el piso, tiene una forma de estrella, como si fuera una estrella o una rosa de los vientos. Eso no es una decoración del piso. Eso indica que a 34,5 metros por debajo está el nivel cero de la ciudad de Buenos Aires. Nivel cero de la ciudad de Buenos Aires
se toma como referencia en esa estrella de la catedral, ¿no? Si, todavía hay, en algunos lugares de Buenos Aires todavía las casas viejas tienen a pocos centímetros de la vereda una especie de ménsula de bronce que indica con respecto a ese nivel de la catedral el nivel que tiene ese lugar en el barrio. Para hacer las construcciones, los edificios o la pavimentación, por ejemplo, se tomaban esos niveles. Esta imagen que vemos ahora es la iglesia de San Ignacio. Como dije antes, los jesuitas llegaron en el 1606 y, como dijo también Diego, primero estuvieron en la cercanía de la Plaza de Mayo. Después se pasaron a esta manzana, que la importancia que tuvo en la historia, que tiene en la historia de la ciudad, es increíble porque es nada menos que lo que se llamó la manzana de las luces, porque se reunió en esa manzana la sabiduría y el conocimiento de la época y de las épocas, porque no solo se fundó ahí la Universidad de Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires y todo el conocimiento, digamos, no solo religioso que traían los jesuitas, sino el conocimiento de la vida, de la realidad, pasó en esa manzana. La iglesia... Además, acá hay dos sacerdotes de Buenos Aires, pero esta fue la primera catedral de Buenos Aires mientras se construía. Claro, cuando la catedral se vino abajo y no había catedral, la catedral funcionó en este edificio. Este edificio lo hicieron varios arquitectos. El primero fue el arquitecto Kraus, que era un jesuita alemán, que cuando se murió lo siguieron otros. Incluso también participó de la construcción de esto el famoso Blanqui, que yo no sé cómo hacía para trabajar tanto, porque también participó en el Cabildo, un montón de iglesias. En Córdoba, cuando vino a Buenos Aires, es decir, nunca más se fue a la Argentina, y trabajó para la construcción también de la Catedral de Córdoba, y se murió y está enterrado en Córdoba. Bueno, acá es una foto, es decir, ya más cercana, se ve el colegio mayor, que después fue el Colegio Nacional de Buenos Aires, y al fondo la iglesia. La iglesia en origen tenía una sola torre, y en los años 1840 y pico, antes de Caseros, el arquitecto Cenillosa, que era el arquitecto oficial de Rosas, hizo la casa de Palermo de Rosas, y hizo también la iglesia de San José de Flores, construyó muchísimo. Era un arquitecto español que logró tener los favores de Rosas, y le construyó la segunda torre a la iglesia de San Ignacio y a la de Santo Domingo también. Y muy posteriormente le colocaron a esa iglesia el reloj, la máquina del reloj que había pertenecido al Cabildo, que ahora ya tampoco está más. Se supone, hay un investigador muy importante en Buenos Aires de relojería, es el señor Selvaggi, y él lo localizó a ese reloj en el Museo de Luján y está tratando de encontrarlo. Esta es una imagen del interior de San Ignacio, que es una imagen lindísima, porque esta es la puerta lateral a la calle que da a la calle Alsina. Lamentablemente esta imagen, que es tan linda, tan poética, no la ven más así, porque no sabemos por qué causa le han construido delante de esa puerta una especie de local de vidrio, de blindex, con una puerta medio modernosa, que no sabemos para qué es, que cortan lamentablemente la unidad espacial que tiene la iglesia, que es maravillosa, porque es una de las pocas iglesias que mantiene el espíritu de cuando fue hecha. Si no me equivoco, creo que han puesto la secretaría parroquial para que esté, pero claro, primó lo útil a lo bello. Así que han puesto la secretaría parroquial. Yo les pido perdón a los sacerdotes, pero
yo trato de defender el principio de la preservación de lo que fue el espíritu de la gente que hizo esta iglesia, ¿no? Miren lo que es la maravilla que es el altar mayor de esta iglesia, ¿no? Lo que es ese espacio blanco, donde el punto de mira es ese altar también de Isidro Lorea, con esa luz que viene, esa luz como evocando la luz del cielo, la luz divina, que incluso apareció en una restauración porque estaba tapada. Y un día lo empezaron a limpiar, que lo limpió todo el arreglo de estos altares, lo hizo un equipo de restauradores buenísimo que tiene por suerte la Ciudad de Buenos Aires, que está dirigido por Teresa Gauland, es una de las mejores restauradoras de la ciudad. Ha restaurado la Casa de Gobierno, la Catedral. Creo que inclusive hay un vitral del Espíritu Santo. Claro, que por la luz no se ve. Exactamente. Sí. Y lo que destacar acá es la influencia del traslado del barroco a la arquitectura rioplatense. Claro. Porque todos estos altares podrían estar en Austria perfectamente. Sí, y además, como estas iglesias las construían jesuitas, tiene la impronta de la arquitectura jesuítica romana. Es decir, que el medio del origen de todo esto fue la iglesia de Jesús en Roma, de Vignola, es decir, de ahí la tomaron, ¿no? ¿Y cuándo hubo luz eléctrica para iluminar todo eso? ¿Cómo? ¿Cuándo hubo luz eléctrica para iluminar todo eso? Bueno, una buena pregunta. La luz eléctrica vino en Buenos Aires a fines del siglo. Si bien hubo distintos intentos en Buenos Aires, que eran mínimos, la luz eléctrica se generalizó a principios del siglo XX. Los barrios empezaron a tener luz. Entonces imagínense, por eso digo que atinada su pregunta, lo que era en ese espacio blanco con tantos altares dorados, lo titilante de las luces de velas, la sensación de espiritualidad que daría eso, ¿no? Porque es decir, como que las imágenes se moverían con el cambio de la luz. Además, la luz entraba, eran iglesias donde no tenían ventanas, las iglesias no tienen ventanas. La luz la recibían por las ventanas que tenían las cúpulas, en este caso por la puerta lateral cuando la abrían. Y ahora pasamos a otra iglesia también importante de la ciudad de Buenos Aires, que es la iglesia del Pilar. La iglesia del Pilar se originó porque una congregación religiosa, que era una derivación, por llamarlo de alguna manera, de los franciscanos, que eran los padres recoletos, que decidieron armar su lugar en un lugar muy alejado de lo que era el centro de la ciudad. Es lo que es ahora la Recoleta, por eso el barrio se llama Recoleta, por los padres recoletos. Entonces construyeron una iglesia y una huerta y su convento, por supuesto. Esta imagen, que es del año será de 1820 y pico, muestra cómo era la ciudad en ese momento. Fíjense que donde están las carretas es la Avenida del Libertador. Y las barrancas son las barrancas de lo que ahora es la Plaza de Francia, donde están todo el paseo de la plaza y los artesanos, donde está el centro Recoleta y todo eso. El centro Recoleta era el convento de los padres. En la época de Rivadavia, los padres recoletos lo sacaron. Rivadavia decidió que se tenían que ir y usó lo que era la huerta del convento, lo transformó en un cementerio, el cementerio de la Recoleta. Fíjense que en este dibujo, en esta acuarela de Pellegrini, ya está dibujada, ya funcionaba el cementerio. Fíjense el carro fúnebre de la época, los personajes que un poco muestran cómo era el barrio, es decir, es una especie de paisano, de gaucho, con su novia, con la china, y no hay nada, salvo la iglesia, el convento, el cementerio y el convento, el resto es un terreno prácticamente virgen. Fíjense, por lo que va a venir ahora,
el árbol que está en la pintura del árbol, ¿no? Porque la imagen que viene ahora es de 1860, ya es una fotografía. Ya hay una especie de protoparque, de intención de parquizar en la zona, con algunos banquitos, unos bancos, una escalinata con ¿cómo se llama? Lugares para plantas, y hasta hay un árbol que no sé si será el mismo, pero un poco que es del anterior, pero que muestra cómo el fotógrafo, sin saber seguramente de la existencia de la imagen anterior, realizó la misma toma, ¿no? En la iglesia del Pilar también es muy interesante porque mantiene prácticamente el mismo diseño que tuvo de origen. Acá hay un interior del Pilar con el típico altar mayor. En este caso es de un artista o de un constructor alto peruano. Ustedes saben que durante las épocas del virreinato, todo el arte religioso tuvo mucha influencia de lo que pasaba en el Alto Perú, porque Buenos Aires nunca fue una ciudad ostentosamente rica ni con una arquitectura preponderante. Entonces la influencia artística venía del Alto Perú, que era la imagen que daba la mezcla de esa arquitectura barroca que hablaba Diego, con la propia intencionalidad o espontaneidad de los constructores o de los artesanos, muchas veces indígenas, como sucede, por ejemplo, en Misiones. Claro. Bueno, muchos altares de San Francisco fueron hechos por los indios con la dirección de los jesuitas en las misiones jesuíticas y después traídos a Buenos Aires. Este es un detalle de ese altar mayor en el que se ve la increíble factura de eso, ¿no? Ustedes piensan que eso estaba todo hecho sin máquinas, las máquinas no existían, todo eso se hacía a mano, tallado a mano, en madera generalmente de cedro. Después se terminaba con una especie de pátina, y después con un pegamento especial se incorporaba el dorado a la hoja, que eran las láminas casi como del espesor menor que una piel de cebolla. Y se usaba una técnica también que venía del barroco, sobre todo del barroco alemán o de esa zona, de la parte de Baviera, que era para darle profundidad al dorado. El dorado se podía aplicar de dos maneras: brillante o opaco. Eso hacía que las profundidades, porque si no, el dorado es tan brillante que no permitía ver la diferenciación de profundidad. En algunos lados se imitaba, como en las columnas, con pintura, como si fuera mármol, ¿no? Si ustedes van a la iglesia de San Ignacio, van a ver un altar del siglo XIX, yo pienso que del siglo XIX, que cuando lo restauraron ahora, hace poco, el año pasado, apareció toda la pintura imitando el marmolado, que uno la ve ahora y un poco asombra, porque son unos colores azules, un poco, es un lápiz de buena calidad. El pegamento Boulé es el ¿Cómo? Boulé es el pegamento para el oro, que es Bordeaux, eso Bordeaux que decía el arquitecto, es el pegamento que lo dejaron, que se deja secar casi al máximo, claro, y se coloca la hoja y queda pegado. Se sopla y se pega. También se Se llama ve bol. que atrás del atrio de la San Ignacio no llegaron a poner el oro, lo dejaron sin bolsa. Claro, sí, porque sin no terminar. encontraron las molduras que correspondían Claro. a ese lugar. Claro. Por eso se dejó el Como bordón. estaba. Claro. Y hay Boulé, una variedad que es azul. También Claro. debajo del dorado se puede llegar a encontrar azul. Además, eso, la técnica, sobre todo en pintura, no tanto en volumen, se llama estofado. Las imágenes Claro. religiosas están estofadas. El estofe o la estofa era pintar el fondo de la imagen o de la tela con un color azul o rojo, generalmente era azul o rojo, se ponía el dorado a la hoja y después con un buril
se empezaba a sacar el dorado y aparecía toda la filigrana de otro color de fondo. Esa era una técnica, y otra técnica era raspar, entonces aparecía el fondo era entre dorado y rojo. Todavía se sigue haciendo los marcos de cuadros. Y el brillo se lo terminaban dando con un ágata, Con un súper buril con brillosa, ágata, muy pulida, sí. y se daba el brillo, se pasaba el ágata sobre el dorado, y en las partes sobresalientes le quedaban brillantes y el fondo opaco, y eso también daba sensación de Y hay todavía en la actualidad, hay juegos como de 25 o 30 buriles distintos, porque imagínense lo que era meterse en todos esos recovecos. Entonces para cada recoveco había una forma de ágata especial para entrar en ese recoveco. Este es el púlpito, que es realmente hermosísimo. Esta es otra, la iglesia de Santa Catalina de Siena, que está parte del convento en la calle San Martín, que para mí es una de las más lindos ejemplos de arquitectura de esa época. Y conservado. ¿Cómo? Y conservado. Y conservado, sí. Es decir, el frente que ustedes están viendo no es el original, como todas las iglesias de Buenos Aires se los cambiaron. Este frente se cambió en 1910, se lo encargaron a un arquitecto de donde podía ser, italiano, que se llamaba Juan Buschiaso. Juan Buschiaso era un arquitecto que vino a fin del siglo XIX. ¿Cómo? Claro, sí, construyó muchísimo, hospitales, mercados, los mercados esos de estructura metálica, como el de San Telmo era el de él. El que se demolió también lo hizo él. Y además, como él era un arquitecto europeo, venía, y además era un gran urbanista, él venía con con la idea y la educación arquitectónica o urbanística de la Europa, de Francia, con las modificaciones que hizo Napoleón III de París. Entonces él, cuando vino a Buenos Aires, lo trajeron para que trabajara en Buenos Aires. Y era como el director de obras de la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces él le presentó a Torcuato de Alvear, que fue el gran renovador de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de abrir la Avenida de Mayo. Es un proyecto como hizo Haussmann en París, es decir, cortar y sobreponer a una trama existente una trama de calles encima de ella, para lo cual hubo que cortar una manzana de la Avenida de Mayo por la mitad. Por eso la Avenida de Mayo, las manzanas que quedan al costado son chiquititas, porque donde está la Avenida de Mayo ahora había casas. Entonces las voltearon desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, la tiraron abajo, y es un proyecto de Buschiaso. Como Buschiaso estaba a cargo de esas obras municipales, le encargaron la restauración de esta iglesia. Todas estas restauraciones, estos objetivos urbanísticos que había en Buenos Aires, era porque la ciudad de Buenos Aires, entre 1880, que ahí se transformó en la capital del Estado, porque antes no lo era, la Argentina se federalizó en el 80, Buenos Aires fue su capital, además había tanto auge económico y tanta riqueza que había que mostrar que Buenos Aires era maravillosa. Entonces se decía de todo. Por ejemplo, las iglesias coloniales le parecían pobres. Todas las casas coloniales, que había muchísimas en esa época, se empezaron a tirar abajo porque eran de una época española pasada, que a nadie le gustaba. Y así se perdieron muchísimas fachadas originales, como San Francisco, como San Juan Bautista, la Merced, la Catalina. Ahora van a ver una imagen de la Merced. Bueno, y Buschiaso le agregó toda esa ornamentación, porque en principio la iglesia era plana, salvo tenía las pilastras, pero sin ninguna ornamentación, y como le parecía poco, también le puso en el frontis la imagen de Santa Catalina de Siena. Perdón, y el caso paradigmático es San Miguel, como señor de Andrea decidió ornamentar la iglesia por adentro y por afuera y la transformó completamente. Una pregunta. ¿De dónde vino la idea de hacer dos cúpulas? Porque veo que originalmente tenían una sola. Porque el modelo, que hablé recién italiano, del
del barroco de esa época o del manierismo de esa época, las iglesias eran simétricas, tenían un frontis triangular y terminaban en dos torres. La iglesia de, no sé si conocen la, ¿cómo se llama? La de Plaza España, la Ermita del Monte, es famosa esa iglesia porque aparece en todos lados. El remate de esa gran escalinata barroca termina en la fachada de la iglesia con las dos torres, porque a nadie se les hubiera ocurrido que fuera asimétrica. La simetría es un concepto posterior. Las iglesias góticas, por ejemplo, terminaban en una torre en una época y por ahí 200 años después hacia la otra. Este es el interior de Santa Catalina, que ahí sí más o menos se puede... Santa Catalina no, Santa Catalina. Se puede todavía vislumbrar cómo era una iglesia en la época colonial, ¿no? Es decir, las pilastras, todo el entablamento, es decir, toda la parte de las cornisas y toda esa perspectiva que uno... Es decir, todas las miradas llegaban al altar mayor gracias a esa perspectiva que daban todas esas líneas convergentes hacia el altar mayor. Pertenecía al tercer orden de los dominicos. Pertenecía a la tercera orden de los dominicos. Es muy curioso también la historia de esta iglesia, porque cuando, lo que decía Diego, cuando Rivadavia los sacó a los dominicos, se transformó la iglesia o el convento en el primer museo de historia natural que tuvo Buenos Aires, y el observatorio astronómico. Y el que estaba a cargo de ese instituto de historia natural era un botánico italiano que se llamaba Ferrari. El señor Ferrari, como era botánico y bioquímico, sabían de todo, fundó la primera farmacia oficial de la ciudad de Buenos Aires. Esa farmacia fue evolucionando y se transformó en la farmacia, es decir, en una firma que se llama la Farmacia de la Estrella. La Farmacia de la Estrella, esa orden creada, esa marca de farmacia que se llamó la Farmacia de la Estrella, cuyo origen fue acá, es todavía la Farmacia de la Estrella, que está en Alsina y Defensa, cuyo edificio pertenece al Museo de la Ciudad. Todo lo que está dentro es del Museo de la Ciudad, y la explotación de la farmacia es privada, pero es la misma razón social. A través de los años nunca cambió la razón social, sigue de dueño. Acá está una imagen ya como del siglo XIX de la iglesia de San Francisco, todavía sin modificar, pero ya con visos de modernidad. Lo que yo les contaba recién de la Farmacia de la Estrella es lo que se ve al costado, abajo, lo que está más adelante, que apenas se ve a un señor subido una escalera. Eso es la casa de Lorriaga, que es una casa que se construyó en 1808, entre 1808 y 1809, para un señor que se llamaba Lorriaga, que era como el inspector de puertos, de lo que era el puerto de Buenos Aires. Por eso la casa tiene un mirador, porque el señor se asomaba para ver lo que pasaba en el puerto, y además porque era un señor muy rico. Es una casa enorme que también es del Museo de la Ciudad. Y está la farmacia, de lo que les dije, la Farmacia de la Estrella, que es el edificio del museo. En la iglesia de San Francisco, si ustedes muchos sabrán que en el año 55, por los problemas políticos, las iglesias se quemaron, incendiaron. Una de las que más destrucción tuvo fue la iglesia de San Francisco, que se quemaron, creo que se salvó un solo altar. Los quemaron a todos. Miren lo que era el altar de San Francisco. Eso se perdió totalmente. Una de las columnas salomónicas existe en la entrada del Museo Franciscano, que es la columna salomónica que es como carbón. Sí, hay partes, hay otras partes también. Hay una cabeza de Nazaret. Sí. Que yo tengo un particular recuerdo porque yo era muy chico y mi mamá, que era una señora que cuando pasaba algo nos llevaba a mí y a mi hermana a ver lo que pasaba. Entonces nos llevó a mí y a mi hermana a ver, y había el sacerdote nos mostró todo ese incendio. Para mí era como una catástrofe, era como ver el fin del mundo. Y
en ese momento había una especie de, por eso nombré la cabeza, porque unas feligresas llevaban como en procesión una cabeza de Jesús, de una imagen de Jesucristo, como en una procesión. Entonces se armó como un revuelo, no sé si con gente que pensaba lo contrario. Entonces mi madre me agarró a mí y a mi hermana, nos empujó, nos metió en un zaguán que está justo enfrente de la iglesia por Alsina. A ese zaguán yo después en el año 72 entré y me quedé 40 años, que es el Museo de la Ciudad. Bueno, este es el interior de San Francisco, que en los años 70 había un proyecto de rehacer el retablo, pero realmente era un disparate hacer un retablo nada más que mirando una fotografía. Entonces se decidió la construcción o hacer un enorme tapiz, para lo cual se hizo un concurso y se usó el boceto de Butler, de un pintor muy interesante, muy importante de la época. Y lo interesante no solo es el tamaño, que creo que es el segundo más grande tapiz que hay en el mundo, sino que se construyó en un taller de obras públicas y es decir, el artesano que sabía el oficio instruyó a obreros del Ministerio de Obras Públicas y ellos fueron los que tejieron el tapiz. Bueno, esta iglesia que digamos no existe más, porque esta es la iglesia de San Nicolás de Bari, donde si ustedes ven en el obelisco que dice aquí se hizo la bandera, era esta iglesia que fue demolida para ampliar la 9 de julio y en este lugar ahora está el obelisco. Que eso es terrible porque digamos que demolían cosas del periodo colonial en los años 30 o 20, bueno, pero en la época que se demolió esto, ¿no? En los años 30 del siglo pasado. Bueno, ahora pasamos rápidamente y un poco como prólogo a lo que en algún momento por ahí se hará, que es la revisión o la visión de lo que son las otras religiones que llegaron a Buenos Aires en los años 20 y pico, es decir, antes ya habían venido a Buenos Aires, gente que profesaba distintas religiones, pero la institucionalización de esos credos se produjo entre los años 20 y 30 del siglo XIX, porque recién en el año 25 se decretó la libertad de cultos, por lo cual los organismos que venían de otros países podían tener su propia representación. Bueno, esta es la iglesia de San Juan Bautista, la Catedral Anglicana, donada en un terreno por Rosas. En realidad le saca al claustro de la Merced esta parte que daba a la calle Episcopal de la. Está diseñada por el arquitecto Richard Adams y construida por Whitfield, que era un gran constructor inglés muy rico de la época. No sé si tenéis la imagen, la de una iglesia idéntica que era la San Andrés de los escoceses, que estaba en la calle Piedras. Con la apertura de la Avenida de Mayo, esa iglesia es demolida. Pero viendo esta nos damos una idea cómo era la iglesia presbiteriana de San Andrés de los escoceses. Esta iglesia se hizo en el año 1830. La fachada de la catedral es de 1822 más o menos. Fíjense que en este ejemplo también es un ejemplo de arquitectura neoclásica. En el caso todavía es mucho más rígido el neoclásico que la catedral, porque el arquitecto optó por el orden dórico, que es mucho más imponente, ¿no? Mucho más frío. Y en la escocesa utilizó los capiteles jónicos. Esta es la iglesia metodista de la calle Corrientes, que estaba primero en otro lado, y en la calle Cangallo, pero frente a la Merced, al lado o al costado de la Merced. Y ya como esta iglesia se concretó en a fin del siglo XIX, en los años 1870 y pico, sí, creo que la inaugura Sarmiento. La inaugura Sarmiento. Ya el criterio arquitectónico era totalmente distinto, ya la mirada estaba puesta en el neogótico, en los neos.
Acá hay esta es una foto de Whitcomb. Whitcomb fue un artista y un gran fotógrafo que, digamos, inauguró la fotografía junto con otros, la fotografía moderna en la ciudad, porque además fotografió cuánta cosa había, la fotografiaba Whitcomb. Tanto retratos de personas, retratos personales, como edificios. Acá se la ve entera la iglesia, y lo curioso de esta foto, aparte de la imagen de la iglesia con que ahora casi perdió la escala, porque ahora cuando uno ve la calle Corrientes, esta enorme aguja y torre casi pasa desapercibida. Pero miren lo que era la calle Corrientes en el año 1874, ¿no? Porque ya en esa época mucha gente piensa que en el año 1871 había sido la fiebre amarilla. Entonces mucha gente dejó el barrio, aunque después muchos volvieron, y muchos empezaron a instalar en otros lugares. Muchos empezaron a volcar hacia el centro, que para esa época ya empezaba a ser la calle Corrientes y los alrededores. Esta es una imagen de la iglesia de Belgrano que corresponde también a otra época, no tan lejana, pero donde ya el concepto arquitectónico era otro, era distinto. Esta obra, miren la imagen, lo que es la imagen de juramento, no hay nada, salvo la casa esta que todavía está, que está el bar, hay un bar ahora, ni siquiera está construida la de al lado. ¿Sí? Y además realmente es una imagen rural de la ciudad de Buenos Aires, no es el campo. Piensen que, claro, todavía un pueblo aparte. Esta es una obra que la hicieron en realidad padre e hijo, porque la empezó José Canale, que era un arquitecto italiano, y se murió y la siguió el hijo. Y después creo que también José se murió y la terminó Bucchiazzo. Otro es un ejemplo, realmente tratamos de mostrar las cosas más llamativas de la ciudad. Esta es la iglesia ortodoxa rusa que está frente al Parque Lezama. Lo interesante de esta iglesia es que los residentes rusos en Buenos Aires le pidieron al zar Alejandro III que les permitiera tener una iglesia de su fe. Entonces, después de toda la burocracia del Imperio Ruso, llegó la orden, llegó la aceptación del pedido. Entonces mandaron los planos de un arquitecto que lo voy a leer porque nunca me lo acuerdo, que se llama Mikhail Preobrazhensky. Este señor le encargaron en Rusia, en Moscú, que hiciera los planos para una iglesia de Buenos Aires que ni sabía dónde era Buenos Aires. Entonces el señor mandó los planos y le encargaron a un arquitecto muy conocido, muy famoso, muy importante, que era Christoffersen, que hiciera como de intérprete y constructor de esta iglesia, que es lindísima porque, claro, yo creo que es el primer aire oriental que llegó a Buenos Aires. El interior, que es maravilloso, que yo les... Bueno, estas son las cúpulas en forma de cebolla tipo el Kremlin, de la arquitectura rusa bizantina. Fíjense lo que es el interior. Si ustedes pueden, vayan porque es inolvidable el interior. Todo esto que ustedes ven, toda la parte está detrás, que se llama iconostasio, porque en las iglesias primitivas, cristianas, tradición que siguieron las iglesias ortodoxas, el sagrario, la parte sagrada del templo, está encerrada en lo que se llama el iconostasio, es decir, la que encierra la imagen. Todo esto está hecho, lo hicieron en cerámica en Ucrania y lo mandaron de Ucrania acá y acá se armó. Cuando uno entra ahí es realmente como entrar al oriente. Pasamos ahora, muy rápido, ya terminamos, a lo que fue la instalación del culto musulmán en Buenos Aires. Los musulmanes, la gente que vino, sobre todo los inmigrantes que venían de Siria, no solo se alojaron en Buenos Aires, sino en muchas provincias del norte del país, del noroeste del país. No nos olvidemos que hemos tenido un presidente y una primera dama actual procedente de esta familia, ¿no? Que fue muy importante no solo por su actividad comercial que desarrollaron, sino porque se asimilaron muy rápidamente
a las costumbres de la ciudad. Cuando se construyó el subterráneo de la línea C, se destinaron 2 estaciones, la de Independencia y la de San Juan, a digamos, la cultura árabe, la cultura musulmana, y se reprodujo en los pasillos del subterráneo. Se copió de la Alhambra estos mosaicos que ustedes ven. Lo que ustedes ven acá arriba, que parece un dibujo, se lo leo, dice, bueno, ustedes lo leen, ¿no? Y dice eso, es decir, traducido es: y no hay más vencedor que Dios. Como ustedes saben, la religión musulmana prohíbe la representación de la figura humana para evitar la idolatría, según ellos, para evitar la idolatría. Por lo tanto, todo lo que es gráfico, toda la escritura, fue la forma de expresarse que tuvieron artísticamente los musulmanes. Por eso es tan hermosa toda esa caligrafía que ellos desarrollan, ¿no? Mucha geometrización. Y la geometrización, claro. Y lo que es insólito, que nosotros cuando yo trabajaba en la municipalidad había propuesto que en las estaciones se explique, porque nadie sabe qué quiere decir eso. Y que lo mantengan, porque es un desastre. Sí, ahora lo está manteniendo. Por suerte yo vi que en varios lugares están restaurados, retiraron mosaicos y los están restaurando. Esperemos que siga. Importantes mezquitas en la ciudad de Buenos Aires hay 2. Una esta, que es la primera que se hizo, que está en el barrio de San Cristóbal, que tiene el típico minarete donde durante 5 veces al día hay que orar, que además tiene un colegio y una escuela. Este es el interior, con la gran cúpula, con la araña. Después está esto que se hizo en el año 2000, 2001, que es el terreno que donó Menem, y se construyó esta especie de complejo cultural que se llama Rey Fahad, que es porque en realidad lo construyó Arabia Saudita. Cuando se inauguró, vino creo que un hermano de este señor al que le dedicaron el complejo, y en esa época yo me acuerdo que fue el problema de las Torres Gemelas, y uno de los ingenieros que trabajó acá era hermano de, ¿cómo se llama? De las Torres Gemelas. El arquitecto No, que después lo mató Estados Unidos, de Bin Laden, que es ingeniero. Ya terminamos con la colectividad judía, porque si no, se van a enojar. La colectividad judía también llegó a Buenos Aires, como ustedes saben, se instaló, se adaptó y es integrante de la identidad porteña o de la Argentina en la colectividad judía. Ellos primero hicieron un templo no me acuerdo, en la calle de Alsina. Después compraron este terreno en la calle Libertad, frente a lo que era en una época la Quinta Miró, de los Miró. Y hicieron un edificio y en el año 30 lo restauraron, lo arreglaron y hicieron esta extraña mezcla arquitectónica, porque es el templo principal de la colectividad judía. Está inspirado en una especie de románico español, claro, como sefaradí, y además como se hizo en los años 30, tiene la influencia del Art Deco, porque si bien el románico tenía en el intradós de del arco, el románico hacía guardas con distinto dibujo, si ustedes lo ven, tiene mucho parecido a los edificios Art Deco de la ciudad de Buenos Aires, de los años 30. Bueno, y tiene los símbolos más importantes de la religión judía, que son la estrella de David, las tablas de la ley, y eso que se ve de cobre simboliza, hay 12, son las 12 tribus de Israel. Este es el interior. Sí, es lindísimo. Y esta creo que es la última, es otra sinagoga que también es muy interesante, porque está en la calle Bransen en Barracas.
también tiene la influencia oriental porque es de la colectividad sefaradí. Los sefaradíes son los judíos que vinieron de España. Y es muy interesante o muy simbólica, digamos, porque se pagó, el sufragio de esta obra se hizo con el aporte de los judíos de La Boca y de Barracas. Y esta última imagen es para ver si ustedes se dan cuenta qué es. Acá, al lado. No, esa está a 3 cuadras de aquí. Esta es la iglesia, lo que se ve es la iglesia de la estación de las Victorias. Este edificio estaba medio en conflicto porque lo querían tirar abajo. El lateral, y la calle que ustedes ven frente a la iglesia es la calle Paraguay, donde estamos nosotros ahora. Y eso es frente a la Plaza de Libertad. Claro, estamos acá nomás. Claro, ahí está. Bueno, les agradezco, les pido perdón por la tarde. El tema da para muchísimo, porque estuvimos 2 horas y no nos movimos. Hay también souvenir para los amigos, así que en nombre de San Telmo del Group se van a llevar un recuerdo. Un aplauso.